Hola, esta historia es de un seguidor de Maipú, provincia de Mendoza, Argentina. Mario, muchas gracias por hacerme llegar tu historia. Te mando un abrazo y gracias por seguir mi canal. Bueno, empecemos. Yo, hace más o menos como 20 años, mi casa no tenía el techo en la parte nueva de mi casa. Era noviembre, época que arranca el calor mendocino. Uno salía al patio con su silla a tomar aire. Estaba esa noche tipo 10:30, fresco y agradable para pasarla bien. Sin techo uno veía el cielo estrellado y la luna imponente, con su blanco brillante, cuando de repente vi pasar una circunferencia muy iluminada, pero con un detalle que me llamó la atención hasta el día de hoy. En su interior habitaba una persona o especie de duende. Pero no me dio miedo, lo vi, iba en dirección de este a oeste. Recuerdo que enfrente de mi casa hay una plantación de nogales y se perdió en esa finca. Y este tipo de fenómeno era moneda corriente en ese lugar. Según los vecinos de la zona, se dice que ese fenómeno pasa porque allí se encuentra grandes cantidades de agua subterránea, listas para ser descubiertas. La isla de las muñecas. En los oscuros canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, existe un lugar que parece sacado de una pesadilla, la isla de las muñecas. Entre árboles retorcidos y aguas silenciosas, cuelgan cientos de muñecas rotas, sin ojos, cubiertas de polvo y telarañas, observando en silencio a todo aquel que se atreva a visitarla. La historia comienza con un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, quien vivió solo en esta isla durante más de 50 años. Según la leyenda, Don Julián encontró el cuerpo sin vida de una niña que se había ahogado cerca del canal. Poco después, halló una muñeca flotando en el agua. Creyendo que pertenecía al espíritu de la niña, decidió colgarla como señal de respeto. Pero algo cambió. Don Julián comenzó a escuchar susurros por la noche, pasos, risas lejanas y voces que nadie más oía. Convencido de que el alma de la niña seguía atrapada allí, empezó a colgar más muñecas para protegerse. 1, 2, 10, 100, con el paso de los años, la isla se transformó en un santuario macabro. Visitantes afirman que las muñecas mueven los ojos, cambian de posición y susurran cuando nadie está mirando. Otros dicen sentir miradas invisibles y una presencia que recorre la isla al anochecer. En 2001, Don Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar donde había hallado a la niña. Algunos creen que el espíritu finalmente lo reclamó. Hoy, la isla sigue allí, intacta, vigilada por cientos de rostros sin vida. Y la pregunta sigue sin respuesta: ¿son solo muñecas o guardianas de algo que nunca se fue? La Rumorosa. En lo alto del desierto de Baja California, donde el viento nunca descansa y la niebla cubre la carretera como un velo, existe un lugar que guarda secretos, un lugar llamado La Rumorosa. Dicen que cuando el sol se oculta, la carretera deja de ser solo un camino y se convierte en un portal hacia lo desconocido. Conductores solitarios han contado que, en medio de la noche, ven figuras cruzando el asfalto, sombras humanas que desaparecen al parpadear. Otros aseguran haber visto a una mujer pidiendo ayuda, con el rostro cubierto por el cabello, pero cuando se detienen, ya no hay nadie. Solo silencio. Y viento. Un viento que parece susurrar nombres, lamentos, historias olvidadas. Algunos creen que son las almas de quienes perdieron la vida en estas curvas mortales, personas que jamás lograron salir de la sierra. Entre las rocas, se forman rostros extraños, miradas de piedra, figuras que parecen observar cada vehículo que pasa. Como si el lugar estuviera vivo. En ciertas noches, luces aparecen en el cielo, destellos sin explicación, movimientos imposibles, fenómenos naturales, ilusiones del cansancio, o señales de algo más. Muchos han intentado ignorarlo. Pero casi todos coinciden en algo: cuando cruzas la Rumorosa de noche, sientes que no estás solo. Que alguien, o algo, te observa desde la oscuridad. Y cuando finalmente sales del camino, respiras aliviado, porque sabes que acabas de escapar del misterio que nunca duerme. La guadaña. No es solo una herramienta, para muchos, es el símbolo más antiguo de la muerte. Desde tiempos antiguos, este objeto ha sido asociado con el final de la vida, el paso al más allá y la presencia de fuerzas invisibles. ¿Pero por qué? Desde hace siglos, la guadaña ha sido símbolo del fin: no corta trigo, corta destinos. En antiguas culturas, se creía que un ser oscuro la usaba para separar el alma del cuerpo. Algunos dicen que aparece antes de grandes tragedias, otros, que solo la ven quienes están cerca de morir. En hospitales, campos y cementerios,
muchos afirman haber visto una sombra con una guadaña en la mano, observando en silencio. ¿Es solo una leyenda, o un guardián entre la vida y la muerte? Tal vez, cuando llegue tu momento. Muchas gracias Claudia por compartir tu historia. Ella es una seguidora de nuestro canal. Envía su historia desde la ciudad de Mendoza, Argentina. Llegué por primera vez a la iglesia como visita cuando tenía 13 años. Hoy tengo 52, pero hay algo que viví en ese tiempo que nunca he podido olvidar. Durante un culto, los hermanos estaban orando de rodillas. De pronto, una hermana comenzó a gatear por el piso. Al principio pensé que se trataba de algo momentáneo, pero siguió avanzando hasta llegar a la pared, y no se detuvo. Comenzó a subirla gateando, como si la gravedad no existiera. Llegó al techo y continuó moviéndose por ahí, para luego bajar por la otra pared de la misma manera. Los hermanos le dijeron con firmeza, en el nombre de Jesucristo. En ese momento, ella se sentó y quedó dormida. Al despertar, dijo no recordar absolutamente nada de lo ocurrido. Yo era solo una niña, y aquello me causó un miedo profundo. Después de eso ya no supe qué más pasó ya que mi padre me sacó rápido junto con otros niños que estaban presentes. Es algo que me dejó muy marcada. Me llevé un objeto del panteón. Ese día entré al panteón a visitar a mi madre, con respeto, sin mala intención. Vi el objeto tirado entre la tierra y las lápidas, viejo, olvidado, y lo tomé. No fue por burla ni por morbo. Solo lo guardé y me fui. Esa misma noche, ya en mi casa empezó a invadir una sensación extraña. No era miedo al principio, era incomodidad. Los perros no dejaban de mirar hacia un rincón del patio y en la madrugada se escuchaban ruidos suaves, pasos que no venían de nadie. Con los días empezaron las cosas raras. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían solas. Yo trataba de convencerme de que todo tenía una explicación, pero algo dentro de mí sabía que no era normal. El objeto del panteón siempre estaba ahí, y cada vez que lo veía me recorría una sensación extraña. Una noche soñé con el panteón. No era un sueño común, era como si estuviera despierto. Al despertar, entendí algo muy claro, eso no debía estar en mi casa. No me pertenecía. Al poco tiempo lo regresé al lugar donde lo había tomado. No dije nada, solo lo dejé ahí, pedí perdón en silencio y me fui. Esa misma noche, la casa volvió a sentirse normal. Los ruidos cesaron. El aire volvió a ser ligero. El misterio de Lucifer y las sociedades secretas. En los pasillos ocultos de la historia, existe un nombre que ha sido susurrado durante siglos. Un nombre asociado con la caída, con la rebelión y con el conocimiento prohibido. Lucifer. La tradición cristiana relaciona esta figura con la caída del ángel rebelde, inspirada en interpretaciones del libro de Isaías y reforzada siglos después por obras como El paraíso perdido de John Milton, donde se construyó la imagen del ángel orgulloso que desafió a Dios. Pero aquí comienza el misterio. La palabra Lucifer en latín significa portador de luz. Y para algunos pensadores esotéricos, la luz no representa maldad, sino conocimiento. Durante el siglo XVIII surgió una sociedad en Baviera llamada los Illuminati, fundada por Adam Weishaupt. Su objetivo declarado era promover la razón y combatir la superstición. Sin embargo, con el tiempo, su nombre quedó ligado a teorías de conspiración que los acusaban de manipular gobiernos, economías y religiones. Paralelamente, la francmasonería utilizaba símbolos como la luz, el ojo que todo lo ve y el conocimiento oculto. Para algunos críticos religiosos, estos símbolos eran evidencia de un culto luciferino. Para sus miembros, simplemente representan iluminación espiritual y búsqueda de verdad. Entonces, ¿de dónde nace la conexión entre Lucifer y las sociedades secretas? En gran parte, de la mezcla entre miedo, religión y poder. En épocas donde la Iglesia dominaba el pensamiento europeo, cualquier grupo discreto que hablara de conocimiento oculto despertaba sospechas. A lo largo del siglo XX, libros conspirativos y movimientos esotéricos reinterpretaron a Lucifer no como demonio, sino como símbolo de independencia intelectual. Esta reinterpretación alimentó la narrativa de que las élites mundiales seguían una doctrina secreta, pero hasta hoy, no existe evidencia histórica verificable que demuestre que las grandes sociedades tradicionales adoren literalmente a Lucifer como entidad demoníaca. Lo que sí existe, es un poderoso símbolo.
Porque Lucifer representa algo que siempre ha incomodado al poder establecido, la rebelión, la búsqueda de conocimiento, la ruptura de dogmas. Y quizás el verdadero misterio no sea si las sociedades secretas veneran a Lucifer, sino porque, cada vez que surge un grupo que habla de iluminación y secretos, el nombre del portador de luz vuelve a aparecer en la sombra. Tal vez la historia no trata de demonios, sino del eterno conflicto entre control y conocimiento. ¿Y tú, crees que es solo mito, o que detrás del símbolo, aún arde una verdad oculta?